Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer un nuevo modelo de funda de gafas. Es realmente sencillo porque se basa en un círculo. Además vamos a aprender una nueva técnica de acolchado, el acolchado libre, que es muy divertido de hacer con vuestra máquina de coser. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para hacer la funda de gafas vais a preparar los siguientes materiales. En primer lugar, dos telas que convienen entre sí. Una la vamos a utilizar en la parte exterior, que en este caso será esta en tonos amarillos, y otra en la parte interior. Para darle estabilidad al proyecto le vamos a poner una entretela, en este caso es una guata de algodón. También para rematar voy a utilizar una cinta de pies al tono de las telas que he elegido y para el cierre voy a utilizar un botón decorativo y una goma elástica al tono de las telas que he seleccionado. Si lo tenéis todo preparado, comenzamos. Para hacer la funda de gafas lo primero que vamos a hacer es cortar las piezas. Tenemos que cortar 3 cuadrados del mismo tamaño, 30 centímetros por 30 centímetros. Uno es de la tela exterior, luego tenemos que poner otro de la entretela, que en este caso es una guata de algodón, y el último de la tela que va en el interior. Y los tenemos que colocar como lo acabáis de ver. El que es el del forro ponemos el derecho hacia la mesa y el revés hacia nosotros. Luego vamos a colocar la capa de la guata y por último con el derecho hacia nosotros y el revés hacia la guata la tela exterior. Si no os atrevéis a hacer esta técnica después de que os la explique o tenéis alguna dificultad con vuestra máquina, siempre podemos recurrir a otro tipo de acolchado más habitual, por ejemplo trazar unas diagonales en este sentido y luego en este otro, y de esa manera haríamos unas líneas paralelas haciendo un acolchado en cuadraditos que también puede quedar muy bonito. Mirad, el acolchado libre es una técnica que se basa en ir dando una serie de costuras sobre la tela sin ninguna forma definida, sino simplemente ir uniendo las capas haciendo una serie de curvas. Normalmente, os lo dibujo aquí un poco en el papel, la idea es esta. Vamos haciendo este tipo de curva, que veis que no tiene ninguna forma definida y que nos va a permitir unir las 3 capas con un acolchado bastante original. Lo ideal es siempre empezar a acolchar por el centro. ¿Veis? Este sería el efecto que vamos a tener. Este tipo de curva la podemos hacer mucho más separada. Por ejemplo, si estamos acolchando algo bastante grande, podríamos hacerlo así más separado. O si queremos hacerlo más pequeñito, pues simplemente daríamos estas curvas más unidas unas a otras. Todo va a depender del efecto final que queráis obtener y del tamaño de la pieza que vayamos a acolchar. Por último, comentaros que para acolchar existen este tipo de guantes, que son unos guantes de algodón y que por este lado, por la palma, llevan unos pequeños puntos de silicona que permiten que agarremos bien la tela y la podamos desplazar para hacer este movimiento. Yo en mi máquina ya le he metido los dientes hacia adentro porque tiene una función que así lo permite y ahora simplemente voy a empezar a acolchar. Aunque es una pieza pequeña y podríamos casi empezar a acolchar por cualquier lado, lo correcto siempre cuando vamos a acolchar es empezar del centro hacia afuera, porque al final, aunque no nos guste, siempre la tela se estira un poquito y para evitar que nos queden frunces y arruguitas, la mejor manera de hacerlo es esta. Entonces, en este caso, vamos a empezar por aquí por el centro y vamos despacito, como veis, moviendo la tela, haciendo estas curvas. Mirad, ya he realizado el trabajo de acolchado, quizás por este lado no se aprecia mucho porque el hilo es del mismo tono y además al ser una tela con este estampado queda bastante camuflado, pero si le damos la vuelta creo que podéis ver bien cómo queda este tipo de acolchado, que es muy divertido y la verdad que una vez que se le coge el truco es bastante fácil de hacer.
Bien, ahora lo que tenemos que tomar es algún objeto redondo, como esta tapa, por ejemplo, un plato, que tenga 25 centímetros de diámetro. Y bien por el derecho, por el revés, porque nos da exactamente igual, lo vamos a situar y vamos a marcarlo todo alrededor. Con el contorno ya marcado, lo que tenemos que hacer es recortar justo por la marca que acabamos de hacer. Con la ayuda de la tijera vamos cortando justo al borde. Con el círculo recortado lo que vamos a hacer es colocar a continuación la cinta de bies. Entonces, la tenemos que colocar por el lado exterior porque es el que vamos a dar el pespunte a máquina y por tanto va a quedar mejor rematado. Lo que tenemos que hacer es empezar a colocarla ayudándonos bien de pinzas o de alfileres, adaptando el borde al contorno del círculo que acabamos de recortar. Ahora, antes de coser la cinta, tenemos que dar dos pasos previos. El primero y principal es rematar el comienzo y el final de la cinta. Para ello, lo que hacemos es abrirla, la doblamos de manera que este lado quede perpendicular aquí al lado de abajo y lo vamos a sujetar con un alfiler. En el otro lado, que nos queda, que viene por aquí por la derecha, voy a hacer lo mismo, abro la cinta, pero en este caso la doblo hacia arriba. Y entonces lo que voy a hacer es alinear estas dos piezas de manera que el doblez nos quede uno a continuación del otro. Voy a colocarlo bien y también lo sujeto con un alfiler. Con estas dos piezas dobladas lo que vamos a hacer es coserlas para que queden ya en esa posición. Entonces, lo que tengo es un hilo al tono, lo voy a doblar así en diagonal para coserlo mejor y lo coso a puntada escondida. Veis que avanzo por el interior de esta tela, salgo a esta altura y justo a la altura que salimos es a la que vamos a volver a dar la puntada. De esta manera van a quedar cosidas perfectamente y el hilo no se va a ver. Lo coso hasta el final y continuamos. Mirad, ya he cosido ambas piezas, los dos remates, y lo que hago ahora ya es con la ayuda de la tijera quitar el exceso de tela, tanto en un lado como en el otro. Por último, y antes de dar el pespunte, vamos a tomar la goma que nos va a permitir luego cerrar la funda de las gafas con la ayuda del botón. Entonces, en este caso es una goma del pelo, veis que tiene un cierre metálico, lo que voy a hacer es cortarlo y la gomita la ponemos doblada de esta manera y en el sitio que queráis, porque en este caso la tela no tiene dibujo. Si tuviera dibujo tendréis que a lo mejor mirarlo con un poquito más de detalle. Lo que vamos a hacer es meter la goma de esta manera, dejando en este lado pues aproximadamente unos 3 centímetros por cada lado. Lo que hacemos es colocarla y lo vamos a sujetar también con una pinza para dar un pespunte que lo sujete. Ahora lo que tenemos que hacer es dar todo un pespunte alrededor, justo por donde está doblada la cinta de bies. Con la costura dada todo alrededor, si os fijáis, justo la hemos dado por donde dobla la cinta de bies o de sesgo. Lo que vamos a hacer es cortar por un lado el exceso de la goma que hemos utilizado para luego hacer el cierre. Mirad cómo queda. Y ahora lo que tenemos que hacer es voltear la cinta y sujetarla todo alrededor, bien con alfileres o bien con pinzas. Yo voy a utilizar de nuevo pinzas y voy a ir colocando la cinta en esta posición todo alrededor de la pieza redonda que tenemos cortado. Con la cinta así colocada, ahora lo que tenemos que hacer es coserla. Entonces, tengo un hilo al tono y la tenemos que coser de manera que vayamos tapando el pespunte que hemos dado todo alrededor
para sujetar la cinta en este lado. Es la forma correcta de hacerlo. En este caso, si se viera un poquito no va a pasar nada porque realmente con el acolchado queda muy disimulado, pero la forma correcta es tapándolo. Entonces ahora tomamos el hilo y lo único, nos vamos a ir ayudando un poco de la mano izquierda en este caso para ir empujando la tela y así ir tapando esta costura. ¿Veis que aquí se ve? Y entonces vamos poniéndola así para ir tapando. ¿Cómo damos la costura? Es parecida a la puntada escondida o invisible. Tengo el hilo que sale hacia mí, avanzo por la tela base, como tengo la guata no perforo la tela, es decir, por este lado no tengo hilo y la vuelvo a sacar por la cinta de bies. A la altura que he sacado la aguja y el hilo lo vuelvo a meter y avanzo. De esta manera las puntadas realmente no se van a ver. Voy a coser todo el contorno y continuamos. Tenemos ya la cinta de bies colocada tanto por un lado como por el otro y ahora vamos ya al montaje final. Tenemos que poner la pieza, el círculo, mirando hacia nosotros la parte del derecho y buscar la cinta elástica que hemos cosido como punto de referencia. Ahora, poniendo esta cinta en uno de los extremos, doblamos el círculo a la mitad. Este paso es muy importante. Voy a sujetar aquí con una pinza para que no se mueva. Y entonces me busco el punto justo opuesto a la cinta que tenía cosida y me lo voy a marcar con la ayuda de un alfiler. Ahora lo que hago es abrir la pieza y voy a trazar una línea vertical, es decir, un diámetro de este círculo, uniendo la cinta con el punto que he marcado con el alfiler. Con la ayuda de una regla y de un marcador de los que luego podemos borrar, trazamos esta línea. Quito el alfiler ya que tengo la marca y dejo esta línea hecha. No hace falta que la marquéis mucho, simplemente que nos sirva como referencia para el paso que vamos a dar ahora a continuación. Ahora lo que tenemos que hacer es trazar dos líneas paralelas a esta central, a este diámetro, a 8 centímetros de distancia. Entonces, con la ayuda de la regla, buscamos 8 centímetros, aquí tengo 5, 6, 7, 8, es una línea amarilla. En este caso se ve un poco mal por el trabajo, por la tela de nuestro trabajo. La alineo con la línea central y trazo aquí 8 centímetros de distancia. Hago lo mismo en este otro lado. Voy a voltear la pieza, vuelvo a buscar la marca de 8 centímetros que es aquí. Tenemos 1, 2, 3 y 5 que tenemos de margen a continuación. Alineo esta línea con la que hemos marcado central y trazo otra línea en este otro lado. Con estas dos marcas laterales hechas, lo que vamos a hacer es doblar por ellas. Entonces lo que hacemos a la vez es irlo sujetando. En este caso os recomiendo que utilicéis alfileres para sujetar, porque luego vamos a tener que hacer una serie de marcas en estos lados y si ponemos pinzas nos va a dificultar un poco el trabajo. Entonces con unos alfileres es más sencillo. Sujetamos en un lado, doblamos por la marca que tenemos también en el otro y volvemos a sujetar con los alfileres. Ya tengo sujetos ambos lados con alfileres y lo que voy a buscar ahora es el centro en este sentido. Lo que hago es doblar la pieza a la mitad y cuando la tengo doblada o bien con un alfiler o directamente con el marcador que luego podemos borrar, hacemos unas marcas a ambos lados. Sería esta marca y esta otra. Ahora con la ayuda de la regla voy a marcar a continuación de esta marquita que acabo de hacer central, la hago un poquito más grande para que lo veáis. Tengo que marcar a 4 centímetros y medio, 1, 2, 3, 4 y medio, sería aquí, y aquí haríamos lo mismo, 1, 2, 3, 4 y medio, que sería justo aquí, de manera que entre esta marca y esta tenemos 9 centímetros. Con esta marca hecha
alineo la regla y voy a trazar una línea horizontal que está perpendicular al borde, lo consigo alineando la regla y que pase por la marca que acabamos de hacer a ambos lados del centro de la pieza. Sería aquí y sería aquí. Este mismo paso lo tenemos que repetir en este otro lado. Tenemos también la marca central y haríamos una marca 4,5 centímetros a cada uno de los lados, trazando luego una línea horizontal. Ya estamos a punto de terminar nuestra funda de gafas. Ahora lo único que vamos a hacer es dar un pespunte sobre las 4 líneas que hemos trazado a los lados. Ahora ya, con los 4 pespuntes dados, y antes de darle calor para retirar las marcas que hemos hecho aquí en los laterales y por delante, vamos a aprovechar esta marca central para colocar el botón que permite cerrar nuestro trabajo. Entonces, ponemos la parte de abajo en su posición. Voy a ayudarme ahora de unas pinzas para sujetarlo y así colocar el botón con mayor comodidad. Vamos a ponerlo así. Y ahora ya cerraríamos y ya vemos dónde va el botón, que es justo en esta línea, pues aquí en la parte de abajo. Vamos a coserlo. Mira, ya estoy cosiendo el botón, lo estoy haciendo con un hilo amarillo al tono de las telas que estamos utilizando en el proyecto. Y aunque coser un botón es algo que no tiene ninguna dificultad, os lo enseño porque lo que quería mostraros es que lo estoy haciendo sin perforar el interior de la tela. Estoy aprovechando la guata que tenemos para dar las puntadas, como veis, traspasando de esta manera, pero sin traspasar del todo la tela. Creo que así queda con una terminación mucho mejor y más rematado nuestro trabajo. Voy a acabar de coser el botón y también le voy a dar un poquito de calor al trabajo para quitarle las marcas que he hecho para apoyarme a la hora de hacer las últimas costuras. Con el botón ya cosido y las marcas retiradas al haberles dado un poquito de calor, habremos terminado nuestra funda de gafas. Como veis, es un proyecto que es muy sencillo y con el que obtenemos un resultado muy original porque es una funda de gafas un poco distinta a las que habitualmente se ven. Además, con este proyecto hemos aprendido una nueva técnica de acolchado, como es el acolchado libre, el que hemos hecho haciendo una serie de costuras aleatorias, curvas, dándole este aspecto tan divertido a nuestro trabajo. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo tutorial.